Bueno, ayer estábamos revisando acerca del coeficiente de transferencia de película y los coeficientes de transferencia totales. Y bueno, sabemos que el proceso de absorción va a ser un proceso de interfase en el cual podemos calcular la composición en la interfase y la composición en el líquido, la composición en la interfase y la composición en el gas, y con eso podemos calcular el flujo de masa, el flujo másico. En este caso aquí nos dicen es el flujo específico Na. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a revisar este problema. Dice composición de la interfaz en la transferencia de masa entre fases. El soluto A se absorbe de una mezcla gaseosa de A a B en una torre de paredes mojadas por el líquido, que fluye hacia abajo por la pared como una película. En un punto de la torre, la concentración general del gas es YAG igual a 0.380 fracción mol, y la concentración general del líquido es XAL igual a 0.1. La torre opera a 298 Kelvin y 101.013 por 10 a las 5 pascales. Los datos de equilibrio son los siguientes. Tenemos los datos de equilibrio y dice que el soluto A se difunde a través de B en reposo en la fase gaseosa y después a través del líquido que no se difunde. Mediante correlaciones de soluciones diluidas en torres de paredes mojadas, se predice que el coeficiente de película de transferencia de masa para A en la fase gaseosa es igual a KY igual a 1.465 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 kilogramos mol de A sobre segundo por metro cuadrado fracción mol. Y para la fase líquida es Kx igual a 1.967 por 10 a la menos 3 kilogramos mol de A sobre segundo por metro cuadrado fracción mol. Tenemos que calcular las concentraciones en la interfaz de YAI y XAI y después calcular el flujo específico. Entonces, lo primero que debemos de hacer es graficar estos datos. Yo ya los tengo aquí graficados. Grafiqué de 0 a 0.4 y de 0 a 0.4 y me dio una línea curva. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a suponer es que, bueno, vamos a tener esta fórmula. Ayer decíamos que la pendiente de esta línea va a ser igual a la relación entre coeficientes. Vamos a estar utilizando esta fórmula que tenemos acá arriba. De hecho, me la voy a llevar para acá abajo. La voy a utilizar. Y en este caso, bueno, vamos a ir variando los datos. Primero vamos a proponer unos datos y después vamos a probarlos, y si hasta que nos salga un valor igual, entonces nosotros podemos parar el número de iteraciones. Y lo primero que vamos a suponer es que 1 menos xa logarítmico y 1 menos ya, en este caso también promedio logarítmico, va a ser igual a 1. Los dos van a ser igual a 1. Entonces solamente voy a tener las relaciones entre los coeficientes. Entonces kx' va a ser igual a... bueno, esta fórmula le hace falta... un signo negativo de este lado. ¿Sí? Vamos a ver si lo tenía. Así fue porque cambié esto de este lado. No sé por qué no se lo puse. Si por ejemplo esto estaba de este lado y los cambié de lugar,
es obvio que vamos a tener un signo negativo de este lado. Pero bueno, ya se lo agregamos aquí. Agréguenselos a sus apuntes anteriores, nos hace falta un signo. Ok, entonces tenemos que kx va a ser igual a, nos dice el problema que es igual a 1.967 por 10 a la menos 3. Y ky de película, el coeficiente de transferencia de película, va a ser igual a 1.465 por 10 465 por 10 a la menos 3. Son los valores que teníamos en nuestro problema del coeficiente de transferencia de película. 1.465 y 1.965. Ajá. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener la relación positiva. Tendríamos que k x' sobre d ky', todo esto dividido entre d1, que es el primer valor que suponemos, va a ser igual a, en este caso va a ser negativo. Entonces negativo va a ser igual a 1.967 1.967 por 10 a la menos 3 entre de 1.465 por 10 a la menos 3. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que este valor va a ser igual a 1.967 por 10 a la menos 3 sobre de 1.465 por 10 a la menos 3. Y esto va a ser un valor de 1.342 negativo. Entonces voy a tener un valor negativo de menos 1.342. Entonces ya habíamos dicho que el valor de la pendiente de esta línea es negativo, y vamos a trazar una línea, pero primero tenemos que encontrar el punto P, y el punto P ya habíamos dicho que eran las coordenadas, iba a tener las coordenadas x a l y y a g. En este caso pues van a ser la concentración en el líquido x a l y la concentración en el gas y a l. La concentración en el líquido es 0.1 y la concentración en el gas es 0.38. Entonces aquí vemos que 0.1 va a estar acá. Voy a utilizar una línea para que no me pierda. Entonces en este caso estos serían 0.1, subo con una línea hasta 0.38. En este caso aquí yo lo que hice fue que cada una de estas líneas valiera 0.01. entonces 0.36, 37, 38, 39, 40. Entonces 38 va a estar por aquí. ¿Sí? Entonces ahí voy a ubicar mi punto P. Este sería el punto P. Entonces yo nada más tracé esta línea para poder ubicarme en 0.1, pero después la voy a borrar y solamente me voy a quedar con el punto P. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice? Dice que en este caso debo de trazar una línea con pendiente negativa de menos 1.342. En este caso puedo trazar 1 a la derecha y 1.342 hacia abajo. ¿Sí? Entonces con eso trazaría mi pendiente negativa. Sin embargo,
no lo quiero así, quiero un poco más de exactitud, entonces por lo tanto voy a trazar 10 cuadritos hacia la derecha y 13.42 hacia abajo. Ajá, entonces voy a contar 10 cuadritos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros. Ajá, y 13 hacia abajo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.42. Ustedes, como van a tener papel milimétrico, pues va a ser más exacto. Yo pues aquí lo hago como se puede. Entonces trazo mi línea y trazo mi pendiente. Ajá. ¿Sí? Entonces esta pendiente la voy a hacer más delgada, un poco más delgada, y la voy a poner de color azul. Ajá. Entonces esa sería mi línea con mi pendiente. Y los puntos que trace yo aquí, entonces los puntos que trace yo aquí van a ser las fracciones molares en la interfaz. Entonces voy a ponerlos de azul. Entonces los valores van a ser de... Voy a utilizar otra vez una línea para poder ubicarme. Quisiera que hubiera sido más delgada. Entonces, bueno, ahí está. Casi punto 25. En el libro dice que el valor nos da de 0.247. Entonces, en X vamos a tener, la voy a poner de color azul. En X vamos a tener que las coordenadas de esta interfaz van a ser 0. Más delgado no se puede, no, ya no. 0.247 en X, XY es igual a y Y va a ser igual a, entonces tengo que calcular las coordenadas de este punto. Y bueno, me dan que en el libro me dice que es de, aquí si me doy cuenta es de 0.18 y dice que es 0.183. Es lo que dice el libro, 0.183. Entonces XY en esta interfaz va a ser igual a 0.183. Como les digo, ustedes van a tener la oportunidad de tener más precisión en este caso. ¿Sí? Bueno, tengo problemas con mi micrófono, así es que voy a ver si está funcionando porque luego se desconecta. Aparentemente está funcionando. Ok. Bueno, ¿y qué otra cosa? O sea, ya tengo las coordenadas de la interfaz, ¿sí? Con estas coordenadas de la interfaz, ¿qué voy a hacer? Ya no tendría que suponer un valor de ya de 1 menos xa logarítmico y 1 menos ya logarítmico. ¿Por qué? Porque ya tengo los valores de la interfaz. Entonces calculo nuevamente los valores... bueno, ya no las supongo, sino ahora las calculo. Calcularía 1 menos y, en este caso que sería el promedio logarítmico. 14 le puse, no sé por qué. Logarítmico. Y esto va a ser igual a
1 menos y es la fórmula que ya teníamos arriba, menos 1 menos y a g sobre de el logaritmo de esto mismo, logaritmo de 1 menos y entre de 1 menos y a g. Y bueno, entonces en este caso esto sería 1 menos y sabemos que sería 1 menos 0.183. Es el valor del coeficiente del valor de la composición en la interfaz. Menos 1 menos y a g sabemos que es igual a 0.380. Dividido entre esto mismo, logaritmo de 1 menos 0.183 entre de 1 menos 0.380. Y esto me va a dar un valor de 0.715. Ya no lo voy a meter en la calculadora. Métanlo en la calculadora ustedes para que lo comprueben, ¿sí? Y bueno, entonces ya no supongo este valor, ya lo tengo. Y tendría que calcular 1 menos xa promedio logarítmico. Entonces esto va a ser igual a... La fórmula nos dice que es 1 menos xal menos 1 menos xi, el valor de la interfaz, entre esto mismo, entre el logaritmo de 1 menos xal sobre de 1 menos xi. Y en este caso esto sería 1 menos menos 0.1 menos 1 menos lo que me salió 0.247, ¿sí? El valor de la interfaz con el gráfico entre del logaritmo de 1 menos xal y xal vale también 0.1. Sí, ya tengo los valores. Entre de 1 menos 0.247. Y esto me va a dar un valor de 0.825. Entonces vuelvo a utilizar esta fórmula que ya tenía aquí. La voy a pasar, esta que le hacía falta un signo, la voy a pasar de este lado. Y ya sé que esto sería la pendiente. Entonces calculo nuevamente la pendiente. Y esta va a ser igual a... ¿cuál es el valor de kx? Bueno, aquí ya los tengo. Los voy a copiar. Estos son los valores de los coeficientes. Este es kx y este es ky. Pero ahora estos van a estar divididos entre de lo que calculé aquí. Entre xa1, entre 1 menos xa logarítmico, que es el valor de arriba, que me salió de 0.825. Y bueno, extiendo la división. Esto entre de 0.715, que es el valor de 1 menos y logarítmico. Y me da que la pendiente es de menos 1.163. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esa sería mi nueva pendiente. Otra vez, no quiero trazar 1 a la derecha y 1.16 abajo porque no tiene mucha precisión. Entonces trazaría 10 a la
a la derecha y 11.63 hacia abajo. Entonces lo único que tendría que hacer, aquí ya están 10 a la derecha y voy a contar los 11. Es que si no los cuento no estoy seguro. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el 63, pues, más o menos por acá. Ok, entonces esa sería mi nueva pendiente. Ya con los valores de 1 menos xa promedio logarítmico y 1 menos ya promedio logarítmico. Entonces quiero trazar otra línea. Entonces trazaría yo una nueva línea con este valor. Y calcularía nuevamente los coeficientes de película. No los coeficientes de película, perdón. Las composiciones en la interfaz. Entonces, bueno, aquí voy a empezar con Y. De hecho, esto está acá arriba, ¿no? No, está abajo. Está abajo. Poquito abajo del 0.2. Entonces aquí, bueno, otra vez. Ustedes ya lo vieron, ¿no? Como está abajo del 0.2. Entonces aquí y ahí va a ser igual a 0.197. Es lo que me marca el libro. 0.197. Y el valor de este coeficiente sería de 0.257. Entonces el valor de xi es igual a 0.257. ¿Sí? Es lo que me marca. Sí, está un poco chueca mi línea. A trazarla acá. Sí. Acá. Es un poco más alejado. Para que sea completamente vertical. ¿Sí? Sí, entonces ahí está. Esos serían los nuevos valores de la interfaz. Ok. Entonces ya tracé mis dos líneas. Tendría yo que calcular de nuevo el valor de xa1. Bueno, estos son con estos valores. Oh no. Ahí está. Sé que lo había movido. Ajá. Ahí está. No se movió nada. Ok. Ahí los dejamos. Estos son con los valores azules. Esto que calculé aquí, le voy a poner aquí un... Entonces estos son con los valores azules. XAI y YAI. Entonces con los valores rojos lo voy a poner hasta acá abajo. XAI y YAI con la segunda iteración. Esta sería una segunda iteración. Entonces, pues vuelvo a utilizar estas mismas fórmulas. Nada más que ya utilizando mis nuevos coeficientes, mis nuevos valores de fracción mol en la interfaz. Entonces, en este caso, este sería
el valor de 1 menos 0.197, que es el valor de x de y ahí calculado nuevamente, menos 1 menos 0.38. Este valor es el que da el problema. Sobre de el logaritmo de 1 menos 0.197 entre de 1 menos 0.38. Y esto me va a dar un valor de 0.709. Y con este tendría yo que calcular, tendría yo que poner el valor de 1 menos xal. Xal es igual a 0.1. 0.1 menos 1 menos xi, el que calculé apenas, que sería de 0.257. Todo esto dividido entre de logaritmo de 1 menos 0.1 entre de 1 menos 0.257. Y esto va a ser igual a 0.820. Ok, ya calculé mis diferencias logarítmicas promedio. Ahora vuelvo a calcular la pendiente. Entonces, en este caso, vuelvo a utilizar esta fórmula que tenía yo acá arriba. Pero ahora lo que hago es utilizar estos nuevos valores que me dieron aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, sería 0.20. Le quito el 0 nada más. Y en este caso, le agrego el 0.9. ¿Sí? Y con este nuevo hago esta división, y con esta nueva división obtengo un valor de menos 1.16. Entonces aquí comparen este valor de 11.6 y aquí tendría yo un valor igual de 11.6. ¿Sí? Aquí es 0, pero pues este valor del 0.03 no lo puedo medir aquí en mi diagrama. De hecho ya no habría mucha diferencia. Entonces, por lo tanto, si estos últimos dos decimales coinciden, pues ya no podría yo tener tener mejores resultados o tener valores diferentes de las fracciones mol en la interfaz. Entonces, por lo tanto, ya me quedo con estos valores. Una vez que ya son casi iguales, entonces ya no itero. Esos serían mis valores de la interfaz. Entonces, con estos valores dejo de iterar. Son iguales. La pendiente es igual a la anterior. La pendiente es igual a la anterior. Ok, ¿qué fue? Escribo. Entonces ya tengo mis valores, ¿sí? Los valores del coeficiente de fracciones mol en la interfaz serían estos. Entonces los voy a pasar de este lado, ¿sí? Y con estos valores y con la fórmula de flujo molar específico voy a calcular el flujo molar específico. Entonces, ¿cuál era la fórmula del flujo molar específico? Aquí la tengo. Sería esta de acá. Na es el flujo molar específico.
Entonces aquí lo agrego, pego, y bueno, puedo calcularlo con cualquiera de los dos lados, porque puedo calcular tanto con y o con x. Lo voy a hacer con y. Entonces en este caso lo voy a hacer con y. Entonces NA, el flujo molar específico, va a ser igual a K, que el coeficiente de película, que es 1.465 por 10 a la menos 3, entre D, el valor que me dio de del promedio logarítmico de 1 menos ya, que sería de 0.1 menos ya 0.709. Entonces entre 0.709 multiplicado por la diferencia YAG, que sería 0.338 menos YI, que es el valor que me dio calculándolo en la gráfica de 1 de 197. Ajá. Entonces esto me daría un valor de 3.78 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Bueno, ahí vamos a ver qué unidades vamos a tener. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de película? El coeficiente de película tiene unidades de kilogramo mol segundo metro cuadrado. Entonces tenemos unidades de kilogramo mol sobre segundo metro cuadrado. Y eso tiene unidades de fracción mol, y eso también tiene unidades de fracción mol. Por lo tanto, todo es el flujo específico va a tener las mismas unidades que el coeficiente de película. Entonces tiene unidades de kilogramo mol sobre segundo metro cuadrado. Sí, porque estos son fracciones mol, estos no tienen unidades y estos tampoco tienen unidades. Entonces, por lo tanto, el único que tiene unidades es el coeficiente de película. Ok, de tarea se les queda calcularlo con esto, ¿sí? Con esta fórmula, con x. Se supone que les debe de salir lo mismo, o puede variar solamente con unos decimales, pero en general les tiene que salir lo mismo. Como es un método gráfico, no creo que les salga lo mismo, pero traten de hacerlo con x.